sepa, la Biblia no revela si cuando se crearon otros mundos había otros alabando o no. Job se refiere específicamente a la creación de este mundo, según Job 38 y los versículos 4 hasta el versículo 7. Bueno, vienen algunas preguntas más aquí. ¿En qué parte del espíritu de profecía está bien especificado lo del santuario? En el conflicto de los siglos hay varios capítulos. Uno se titula El templo de Dios, otro se titula El juicio investigador. Está en la segunda parte del libro El conflicto de los siglos. También hay un libro excelente que se llama Jesús en su santuario. Tiene que ver completamente con la obra de Cristo en el santuario. Así que Jesús en el santuario y también en el conflicto de los siglos hay varios capítulos que tienen que ver directamente con los servicios del santuario. ¿Es lícito que un adventista sea presidente? ¿Por casualidad estará hablando de Ben Carson? Bueno, Daniel fue primer ministro de Babilonia. Ahora, debo decir que sería muy difícil para un adventista ser presidente de los Estados Unidos. Muy, muy difícil. Porque se presentan cosas los sábados que son de naturaleza secular. Por ejemplo, si se desarma una guerra en cierta parte del planeta o hay un ataque terrorista, el presidente no puede decir, bueno, esperemos hasta la puesta del sol y les voy a decir qué vamos a hacer. Además de eso, hay toda clase de reuniones y actividades que se programan los sábados que sería muy difícil para que un presidente observara el sábado. Ahora, en cuanto a Ben Carson, la gente pregunta, bueno, ¿y por qué Ben Carson se postuló para presidente? ¿Y cuáles son las implicaciones de su candidatura? Yo creo que Dios ha permitido esto con el fin de traer a la prominencia el mensaje de la Iglesia Adventista a nivel de todos los Estados Unidos. Ahora, muchos medios de comunicación lo van a presentar negativamente. Por ahí apareció un artículo en el blog Mother Jones, donde decía todo el concepto adventista de los eventos finales, de que los Estados Unidos va a repudiar su constitución, de que el Congreso va a hacer una ley dominical, de que los fieles los Estados Unidos los va a perseguir. Todo eso apareció en Mother Jones, que es una publicación en internet que es leída por muchas personas. Solo es cuestión de tiempo hasta que los medios de comunicación más grandes descubran esa escatología, esos eventos finales de la Iglesia Adventista, y entonces muchas personas van a decir, este tipo es un conspiracionista, eso nunca puede pasar en este país, y muchos lo van a ver negativamente, pero muchos van a buscar la oportunidad de averiguar más sobre el concepto que tiene Ben Carson, porque imagínense, Ben Carson no es ningún tonto. Ben Carson es un individuo refinado, de todos los candidatos, es el más refinado de todos. Él no pierde la paciencia, él no grita, él cuando habla de una forma razonable, comprensible, como alguien bien inteligente. Y la gente va a decir, si Ben Carson cree esas cosas, tan educado que es, bueno, vamos a investigar a ver de dónde viene eso. Creo yo que Dios va a usar esto como una oportunidad para traer a la prominencia los eventos finales en los cuales cree la Iglesia Adventista. Así la gente va a saber en cuanto a la ley dominical, va a saber en cuanto a la Constitución, etcétera. Y cuando vean que ocurre en los Estados Unidos, van a decir, ve, Carson tenía razón. Porque con la candidatura de él, todos van a saber en los Estados Unidos, últimamente, cuáles son las creencias de él en cuanto a los eventos finales.
Y es interesante que está en segundo lugar entre los precandidatos del Partido Republicano. En primer lugar está un candidato un tanto medio... Pero bueno, lo que pasa es que la gente está cansada de los políticos. ¿Se han dado cuenta que los que más están adelante no son políticos? Donald Trump no es político y Ben Carson tampoco. Y van adelante, porque la gente está harta de los políticos que hablan y no hacen. Esa es la razón por la cual ha sido de tanto impacto la candidatura de estos dos individuos. Un comentario, no preguntas. Sí, lo que él dijo es que él no definiría el matrimonio, o sea, él no está de acuerdo con el matrimonio gay, que se le llame matrimonio. Él preferiría que se le llame uniones civiles, civil unions, es decir, sería una unión legal entre un hombre y una mujer y una mujer, pero no se le llamaría matrimonio, porque el matrimonio es una ceremonia que va hasta la misma creación. Así que él no está en contra de uniones civiles, que es una ceremonia legal, secular, pero sí está en contra de que se casen dos hombres, dos mujeres y que se diga matrimonio y que sea un evento religioso. ¿Ok? Aquí está, bueno, a ver. Por favor, explíquenos en relación con el lugar santísimo del santuario que Dios es poderoso para mantener sin pecado con la ayuda de Cristo. Muy repetidamente escuchamos que vamos a ser pecadores hasta que Cristo venga y Él nos va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Señor Jesucristo no va a cambiar el carácter de nadie cuando Él venga. Va a transformar este cuerpo vil, incluyendo el cerebro, a semejanza de su cuerpo de gloria. Cuando se cierre la puerta de la gracia, el pueblo de Dios va a tener que vivir sin intercesor. Porque Jesús se habrá quitado, recuerdan esta mañana, se habrá quitado sus vestiduras sumos sacerdotales, es decir, ya no está sirviendo como sumo sacerdote intercesor, y se va a poner sus vestiduras reales, es decir, ya no es intercesor, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a haber un tiempo de angustia entre cuando se cierre la puerta y cuando Cristo venga, en que el pueblo de Dios tendrá que vivir aquí durante el tiempo de angustia. Y si ustedes leen el capítulo, el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos, van a descubrir que la hermana White dice claramente que durante ese periodo el pueblo de Dios no va a pecar ni en acción ni en pensamiento. Es decir, eso tiene que suceder antes de la segunda venida de Cristo. Antes de cerrarse la puerta de la gracia, hay que vencer el pecado, en otras palabras. Déjeme ver esto. ¿Usted cree que las ancianas de la iglesia deberían ser ungidas? Y si no es así, ¿por qué las nombran? Bueno, yo no sé, afortunadamente yo no sé qué pasa en esta iglesia. Yo me imagino que aquí no han ordenado ancianas, pero debo decir que la Biblia no apoya la ordenación de ancianas. La Biblia apoya la ordenación de ancianos, no ancianas. En 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7, y en Tito 1, versículos 5 al 9, dice claramente que el anciano debe ser marido de una mujer. Clarito, así, la Biblia es clara, no hay que reescribir la Biblia. 1 Timoteo 3, 1 al 7, y Tito 1 y el versículo 5 al 9. Sí, hermano. Ok, a eso vamos, paso por paso.
En realidad, mire, este punto, muchos de ustedes saben que yo dediqué muchísimo tiempo a este asunto de la ordenación de la mujer. Escribí libros, escribí artículos, tuvimos simposios, prediqué sermones, porque me pareció algo supremamente importante. No solamente por la ordenación de la mujer, sino si se aprobaba eso por lo que viene después. Porque en las demás iglesias no adventistas, el primer paso es ordenar mujeres y luego el matrimonio homosexual y luego viene un conflicto sobre la creación y la evolución, por la forma de interpretar la Biblia. Por eso le dedicamos tanto tiempo. Pero la hermana White nunca fue ordenada por imposición de manos. Nunca. Es más, en 1913, la secretaria de ella llenó un formulario y decía, había un lugar donde decía ordenada, había un tachón, donde decía ordenada sí o no y donde decía fecha. La hermana White no fue nunca ordenada. Nadie puede decir que fue ordenada ella, porque no fue. Ahora, permítame explicar algo que durante el almuerzo hoy estábamos hablando sobre esto. Nosotros no le hemos concedido a las diaconisas la plenitud de las funciones que deben cumplir las diaconisas en la iglesia. Les menciono que la hermana White solo menciona la palabra diaconisas una sola vez en todas las 100,000 páginas que escribió. Una vez usa la palabra diaconisas. Y les voy a decir en qué contexto usa la hermana White esa palabra diaconisas. El pastor A.T. Jones, un pastor prominente, un pionero prominente de la iglesia, estaba recibiendo mujeres para aconsejar las mujeres que tenían problemas con sus maridos y las estaba aconsejando. La hermana White le escribió una carta y le dijo, Pastor Jones, usted está fuera de lugar. Usted no debe estar aconsejando a las esposas de los hermanos de la iglesia. Ese trabajo le corresponde a las diaconisas de la iglesia. La única vez que usa la palabra diaconisas. La hermana White dice que las diaconisas deben ser consejeras para las jóvenes de la iglesia, las niñas de la iglesia. Deben ser un ejemplo, consejeras. Deben preocuparse por el bienestar de los pobres en la iglesia. Deben estar involucradas en la visitación de los enfermos de la iglesia. Deben reunirse con familias para estudiar la Biblia, dar estudios bíblicos. Ella dice que las diaconisas inclusive pueden hacer una obra más eficaz que el ministro entre esas familias. Pero ¿qué hacemos nosotros con las diaconisas? Son las que le echan el jugo al vasito. Y preparan el pan de la Santa Cena. No estamos usando las diaconisas como debe ser. Ahora, ¿debemos ordenar diaconisas? No. ¿Pero debemos imponerle las manos? Sí. ¿Y usted qué es eso? Si le imponemos las manos, ¿eso no es ordenación? No, señor. Yo investigué en los escritos de la hermana White, donde ella usa la palabra ordenar, ordenación, la usa solo para la ordenación de ministros pastores masculinos. Nunca usa la palabra ordenación para diaconisas o para médicos. ¿Saben que la hermana White dijo que también se le debían imponer las manos a los médicos misioneros adventistas? Y explicó que la razón por la cual se le debía imponer las manos es porque al consagrarlos al Señor se iban a sentir menos propensos a salir a trabajar por su cuenta para ganar plata, porque se dedicaron fue al Señor. Pero cuando la hermana White habla de las diaconisas y cuando habla de los médicos misioneros, nunca usa la palabra ordenación. Dice que se deben separar por la imposición de manos. Pero cuando se trata de pastores, ministros y ancianos, ella usa la palabra, se le debe imponer las manos en ordenación. Así que es diferente el asunto de separar a alguien
como médico misionero, separar a alguien como diaconisa que separar a alguien para el ministerio sagrado. Eso es sencillamente lo que dice el Espíritu de Profecía. Y en la Biblia, los ancianos y los pastores eran de género masculino. No es un concepto machista. Ay, ¿por qué las mujeres no pueden? Porque Dios ha llamado a las mujeres con otra función. Sencillamente. No son inferiores, no son menores, no son menos importantes. No, tienen una función distinta. Las mujeres deben ser diaconisas. Los hombres deben ser diáconos. Cada uno cumpliendo su respectiva función. ¿Te quería decir algo, hermano? Yo escribí una serie de artículos en nuestros noticieros de Secrets Unsealed, a donde tengo documentado todo eso. Si usted se va a nuestro website, secretsunsealed.org, y va donde dice Archives, ahí deben estar todos los noticieros con todos los artículos que yo escribí sobre el asunto de la ordenación de la mujer, y está toda la documentación ahí. Todas las citas están ahí. Y muchas más que las que yo mencioné. ¿Diáconos? La verdadera función de los diáconos. Mire, en la Biblia los diáconos deben saber hacer evangelismo, porque Felipe fue diácono y fue evangelista. Deben también visitar a los enfermos, deben oficiar en la Santa Cena, deben ayudar en los bautismos, deben poder visitar a los enfermos, deben supervisar la obra de las diaconisas. Es decir, las diaconisas están bajo el liderazgo de los diáconos en la iglesia. Así fue en la iglesia primitiva. O sea que los diáconos también deben poder dar estudios bíblicos, deben participar en la visitación pastoral, mucho más de lo que nosotros estamos haciendo. Hoy en día los diáconos son los que recogen la ofrenda. ¿Cómo? Mire, hay un libro que yo tengo, no recuerdo exactamente el nombre, pero si ustedes me dan su correo electrónico, yo les puedo mandar el nombre. Una disertación doctoral que escribió un pastor que vive en Oakwood Adventist University, donde él escribió específicamente sobre la labor de la diaconisa en la iglesia. Es un libro tal vez de unas 150, 160 páginas. Y cuando yo leí ese libro, yo dije, las diaconisas y los diáconos no están haciendo ni el 10% de la obra que Dios quiere que hagan. Y por eso tal vez la iglesia no funciona como debería funcionar. Así que si me manda un correo electrónico con esa petición, yo le voy a decir cuál es el nombre del libro y dónde lo puede conseguir. ¿Cómo? Puede mandar, bueno, Pastor Bor, BOHR, @Secrets Unsealed, Secrets en plural, Unsealed, UNSEALED.org. OR de Roberto, ORG. Bueno, tenemos que continuar contestando estas preguntas porque ahora veo muchas manos levantadas y estamos rompiendo las reglas que establecimos al comienzo. La culpa es mía porque permití el comienzo del proceso. Esta está en inglés. Esta pregunta tiene que ver con la salida de las ciudades. Si es recomendable salir de las ciudades ahora, básicamente es la pregunta. El Espíritu de Profecía da ciertas pautas para salir de las ciudades. Ella no dice que todos deben salir de las ciudades, todo el mundo, y abandonar las ciudades. El 70%
de las personas del mundo viven en las grandes ciudades, el 70%. Eso es un proceso de urbanización impresionante. La gente que necesitamos alcanzar vive en las ciudades. Ahora, yo no les puedo decir cuándo salir y cuándo no salir. Lo que sí les puedo decir es que la última oportunidad para salir es cuando se está agitando el asunto de la ley dominical. O sea, la última oportunidad, el último llamado. Pero la hermana White dice que si se hace antes de eso, digamos, si usted tiene alguna propiedad en el campo o algún familiar tiene una propiedad en el campo, que eso será una ventaja porque tienen un lugar a donde ir. Ahora, ella dice que si usted va a ir al campo, hay ciertas cosas que necesita tener. Número 1, necesita saber sembrar, producir su propio alimento. Segundo, tener una fuente de agua propia, que no dependan del acueducto de la ciudad, porque llega el tiempo en que no podemos comprar y vender, no podemos ir al supermercado y no vamos a poder pagar el agua. Así que hay que tener fuente de comida y fuente de agua. Además de eso, ella dice que debemos estar suficientemente cerca de la ciudad como para poder entrar y testificar a la ciudad, hacer obra misionera en la ciudad. Es decir, no es el tiempo de huir a los montes y escondernos para allá en una cueva, porque hay una obra que hacer. Es decir, ella, y además de eso, ella dice, si van a ir al campo, consíganse una propiedad suficientemente grande para que cuando otros tengan que salir que no han hecho provisión, puedan recibir algunas personas adicionales. Así que la hermana White da ciertas pautas que se deben seguir cuando vamos a salir de la ciudad. Y ella dice, Dios nos indicará, si estamos conectados con Él, Dios nos indicará cuándo es el momento de salir de la ciudad. Hay varias preguntas sobre el Islam. ¿Alcanzarán salvación los creyentes y practicantes del Islam, cuya confianza y devoción no es Jesucristo? La hermana White dice que aún hay, en su época, había paganos en las selvas del África que nunca conocieron el nombre de Jesús. Está en el capítulo 1 de estos mis hermanos pequeñitos, en el deseo de todas las gentes. Nunca oyeron el nombre de Cristo y no perecerán, porque el Espíritu Santo ha estado obrando en sus corazones. Es decir, Dios no nos juzga a base, dice, esta es la norma para todo el mundo. Dios nos juzga de acuerdo al uso que hacemos de la luz que Él nos ha dado. Si una persona está viviendo de acuerdo a toda la luz que Dios le ha dado, Dios sabe que si le da más luz, va a vivir de acuerdo a la luz adicional. Mucha gente, muchos musulmanes, sirven a Dios de una forma con todo el corazón y con toda el alma. Y están viviendo en armonía con el conocimiento que tienen. La hermana White dice que Dios no permitirá que ese tipo de persona perezca. Ahora, ¿quiénes son los responsables de anunciarle en cuanto a Jesús? Nosotros somos responsables de alcanzar a esa gente para que puedan tener una relación más estrecha con el Señor Jesucristo. Así que yo no estoy dispuesto a decir que todo el que no es cristiano va a perecer, porque en realidad hay muchas personas sinceras. Es como, por ejemplo, ¿se va a salvar gente que guardó el domingo? ¿Sí? Pero ¿cómo se va a salvar si no guardan si guardan el domingo? Porque ellos sirven a Dios completamente de acuerdo a la luz que tienen. Y por lo tanto Dios sabe que si les sirven con toda la luz que tienen, si Dios les da luz adicional, van a servir a Dios de acuerdo a la luz adicional. Mientras que el que tiene poca luz y no vive de acuerdo a esa luz, no se le dará más luz. Y la persona que tiene mucha luz, pero no vive de acuerdo a la luz, está en peor situación que el que tiene poco y vive de acuerdo a la luz. ¿Me estoy explicando? Dios es un Dios justo,
que juzga a la gente de acuerdo al nivel a donde se encuentran. Es el Dios del judaísmo, el cristianismo y del islamismo el mismo Dios. Yahvé, Jehová y Alá. No, no es el mismo Dios. En realidad, el Dios verdadero es el Dios que encontramos en la Sagrada Escritura, en la Biblia. ¿Jesucristo es Dios, sí o no? ¿El Islam reconoce a Jesús como Dios? Los judíos, no estoy hablando de los mesiánicos, los judíos reconocen que Jesús es Dios. No. Y fuera de Él no hay ¿qué? No hay salvación, según la Biblia. Ellos pueden pensar que todos están adorando al mismo Dios. Hoy en día es muy común decir, bueno, todos al fin y al cabo tenemos el mismo Dios. No importa que sea Jehová, no importa que sea Yahvé, no importa que sea Krishna. Eso dice Francisco I, dice, todos estamos adorando al mismo Dios, con diferente nombre. Pero en realidad eso no es algo que enseña la Sagrada Escritura. De la descendencia de Ismael, Dios haría también una gran nación. Son ellos los musulmanes. Algunos son musulmanes. En realidad son los árabes. Pero muchos árabes son musulmanes. Aquí hay una de esas preguntas. ¿Por qué no predicamos el mensaje de los 3 ángeles? Y si lo predicamos es nada más para eventos especiales. ¿Qué pasa el resto del año? Bueno, en realidad pues debemos predicarlos todo el tiempo. Esa es la única respuesta que yo puedo dar. Todo el tiempo. ¿Es el mensaje de la iglesia de la Odisea solo para la iglesia adventista o para todo el mundo cristiano? Es en realidad especialmente para la iglesia adventista, pero en términos generales es para todos los cristianos. En el tomo 3 de los testimonios hay un capítulo entero de la hermana White, creo que en la página 156 en inglés, donde la hermana White dice que el mensaje a la Odisea se aplica a todas las iglesias cristianas, pero como nosotros hemos recibido más luz, se aplica especialmente a quienes. Se aplica especialmente a nosotros. ¿Qué piensa usted de aquellos hermanos adventistas que se separaron y se hicieron judíos mesiánicos, que también guardan el sábado? Bueno, en realidad no puedo entender por qué una persona quisiera regresar al judaísmo teniendo el cristianismo. ¿Por qué regresar a todas las ceremonias del judaísmo cuando esas ceremonias se cumplieron en Jesús? Todo eso era sombra de lo que iba a venir. Por ejemplo, algunos adventistas hoy en día están celebrando las fiestas judías. Inclusive algunos están diciendo que una persona que no celebra las fiestas judías no se puede salvar. Es tan importante celebrar las fiestas como guardar los 10 mandamientos. Algunos están enseñando. Yo recibo cada rato panfletos y papeles y cartas de personas adventistas que dicen que es una obligación guardar las fiestas judías. Es decir, hay que celebrar la Pascua, hay que celebrar el pan sin levadura, primicias, el Pentecostés, etc. Pero mis hermanos y hermanas, todo eso se cumplió. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro pan sin levadura, que no tuvo pecado. Cristo es las primicias, dice Pablo en 1 Corintios 15 y el versículo 20. El Pentecostés ya ocurrió. La fiesta de trompetas ya ocurrió. Estamos en el día de la expiación. Lo único que falta es la fiesta de tabernáculos, que se va a celebrar cuando nosotros estemos 1000 años en el cielo. Pero ¿por qué vamos a empezar otra vez a celebrar las fiestas judías si las fiestas judías ya cumplieron su objetivo, ya cumplieron su misión? La hermana White dice que si celebráramos la Pascua sería un insulto a Jehová. ¿Por qué?
Porque ya la realidad vino. ¿Por qué volver a las sombras si tenemos la realidad? Así que yo no puedo comprender cómo un adventista puede encontrar más luz en el judaísmo, ya sea mesiánico o no, que conseguirlo dentro de la iglesia adventista, donde tenemos tanta luz, hermanos y hermanas, muchísima luz. ¿Por qué dice la Biblia que Dios hizo un pacto con el hombre de no destruir la humanidad? Y dice que en la segunda venida será destruida la humanidad. Nunca prometió que no iba a destruir la humanidad. Prometió que no iba a destruir la humanidad a través de un diluvio. Es decir, no iba a haber otro diluvio universal. Es lo que prometió. Por eso uno tiene el arco iris. Así que esa pregunta se contesta fácil, porque en realidad no es que no va a destruir a todo. Es más, Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero en los días de Noé fue un diluvio de agua, mientras que al final de la historia será un diluvio ¿de qué? Un diluvio de fuego, exactamente. ¿Por qué se le llama a Jesús Hijo unigénito? ¿Qué significa unigénito? En realidad, la palabra unigénito, monogenes en griego, significa un hijo único en su género. Sí, es decir, no hay otro como él. Es el único. Unique, tenemos la palabra en inglés. Unique. Es un hijo en un sentido especial, diferente que nosotros. No hay más sino uno solo de esos. Nosotros somos hijos por creación y por adopción. Los ángeles son hijos de Dios por creación también. Pero Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido diferente y especial. Por eso se le llama el Hijo unigénito. ¿Por qué el mar no existirá más? Según Apocalipsis 21:1. Bueno, si uno lee el Espíritu de Profecía, uno se da cuenta que en el mundo que Dios creó originalmente no habían los grandes cuerpos de agua que conocemos hoy. Había más bien como lagos grandes. Pero el planeta no estaba cubierto casi completamente por agua, como hoy en día, y agua salada. Lo que quiere decir Juan es que en el futuro no va a haber los grandes mares que tenemos hoy que separan a personas. Porque ¿dónde estaba Juan cuando escribió eso? En Patmos, aislado. Yo me imagino que él estaría mirando hacia el mar y dice, el mar no será más, no va a haber más separación de una persona, de otra persona, sino que todos vamos a habitar juntos cerca uno del otro. Todo ojo le verá es literal o simbólico, es literal, porque la segunda venida de Cristo es ¿qué? Es literal. A ver. Alguien quiere, si es literal, el que está en el otro polo opuesto, ¿cómo lo va a ver? Sencillamente, hermanos y hermanas, la Biblia dice, todo ojo le verá. Yo no les puedo explicar científicamente todos los detalles, pero yo sé que todo ojo le verá. Lo importante es que cuando lo veamos, digamos, he aquí, esto es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y que no digamos, caigan las rocas sobre nosotros. Eso es lo que es importante. Ok, aquí siguen lloviendo las preguntas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando parece que la ley dominical parece que viene y muchos dicen ya viene y no viene nada? ¿Cómo mantenernos en el equilibrio? ¿Cómo podrías armonizar aquello que dice la hermana White? Los planes de Dios no conocen ni premura ni demora.
Bueno, permítame explicar algo. Elena G. de White dijo que nosotros potencialmente podríamos apresurar la segunda venida. Ahora, ¿cómo podemos apresurar la segunda venida si Dios ha establecido un día y una hora? La hermana White dice que Cristo podría haber venido poco después de 1844. Entonces, ¿cómo explicamos que si podría haber venido poco después de 1844, no vino? ¿Será que Dios entonces postergó la fecha de su venida a la luz de que los mileritas no entendieron ni aceptaron? No. Dios sabe cuándo la iglesia va a estar lista y ha fijado una fecha. Pero Dios al mismo tiempo dice que si la iglesia antes de eso hubiera aceptado la preparación necesaria, Dios hubiera puesto otra fecha. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, Dios sabe la fecha cuando va a ser la segunda venida, porque sabe cuándo la iglesia se habrá preparado. Pero si la iglesia se hubiera preparado antes, entonces Dios hubiera establecido esa fecha. Así que no es que Dios corre la fecha y dice, bueno, después de 1844 yo quería venir, pero entonces como no se prepararon, yo voy a correr la fecha. No, lo que está diciendo es que tiene una fecha, pero él sabía que la gente antes de eso no iba a estar lista. Pero si hubiera estado lista, pudiera haber ¿qué cosa? Pudiera haber venido Jesús antes de eso. Óigame. La Biblia habla de 3 años y medio de apostasía. También hubo 3 años y medio de hambre en los días de Elías. Hubo también 3 años y medio de persecución durante la Edad Media. Entonces, ¿será posible que nosotros afrontemos también 3 años y medio de tribulación al final de este mundo? En realidad la respuesta a esa pregunta es no. En el Antiguo Testamento, en los días de Elías, estamos nosotros tratando con tiempo literal. En el Antiguo Testamento, las profecías que se cumplen en el Antiguo Testamento tienen que ver con tiempo literal. 400 años en Egipto, literal. 7 años de la locura de Nabucodonosor, literal. 70 años en Babilonia, literal. 3 años y medio que no llovió en los días de Elías. Santiago 5 dice literal. Porque los periodos de tiempo que se cumplen en el Antiguo Testamento son literales. Pero cuando se mencionan periodos de tiempo en el Antiguo Testamento que se cumplen en el periodo del Nuevo Testamento, son simbólicos. Por ejemplo, tiempo es la mitad de un tiempo. Eso es tiempo simbólico. Porque está en un marco profético, futuro. 2300 días. Eso no son días, ¿son qué? Son años. 3 días y medio de la Revolución Francesa. Apocalipsis 11. 3 años y medio. Entre 1793 y 1797. Es decir, las profecías que tienen periodos de tiempo en el Antiguo Testamento, literal, tiempo literal. Cuando se encuentra en un marco profético que anuncia eventos del futuro, los periodos de tiempo son simbólicos. Es un principio muy sencillo en realidad de comprender. ¿Por qué el sábado comienza de puesta de sol el viernes a la puesta de sol el sábado? Bueno, hay 2 textos que me vienen a la mente. Uno dice que cuando Dios creó este mundo fue la tarde y la mañana del día primero. Es decir, la tarde viene antes de la mañana, la parte oscura viene antes de la parte clara. Lo cual significa que ahorita mismo es domingo en la noche. Dice usted, ¿qué? Es sábado en la noche. No,
bíblicamente es domingo en la noche. Porque la parte oscura del domingo viene primero. Mañana es domingo de día. ¿Me explico? La tarde es cuando se oculta el sol. Un momento le voy a leer un texto. La tarde es cuando se oculta el sol, la mañana es cuando se levanta el sol. Fue la tarde que comienza la parte oscura del día y la mañana que comienza la parte clara. Luego cuando se pone el sol es la tarde del siguiente día. Noten Marcos 1:32. Marcos 1 y el versículo 32 es uno de los textos claves. Dice allí: escuchen bien, cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, ¿cuándo es la tarde? Cuando el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. ¿Cuándo es la tarde? Cuando el sol, ¿qué? Cuando el sol se pone. Pero el hombre ha hecho 3 cambios en el calendario de Dios. En primer lugar, en vez de empezar el día, cuando se oculta el sol, empieza en el día medianoche. Puede ser que todo el mundo el 31 de diciembre está esperando que caiga el Big Apple de ese edificio allá en Times Square. Y cuando llega abajo, ¡ah! Empezó el año nuevo. ¿Qué va? Ya había empezado. Bíblicamente ya había empezado. Así que se ha cambiado el calendario del tiempo de Dios, en primer lugar, cambiando la hora en que empieza el día. En segundo lugar, los tiempos han sido cambiados porque a los días se les han dado nombres en vez de número. En la Biblia los días son enumerados. Hay solo un día que tiene nombre: sábado. Y número: séptimo. Todos los otros días dice el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y luego dice el séptimo día es ¿qué? Sábado. Así que el día central de la creación, ¿cuál es? El día central de la creación es el día sábado. En portugués todavía sí tiene menos el sábado y el domingo, que son nombrados, pero en realidad se nombran con referencia al sábado. El lunes sería segunda-feira, ¿verdad? Y terça-feira, etc. En Brasil todavía en gran medida se enumeran los días. El tercer cambio es que se le ha dado a los días, los nombres de los días que nosotros tenemos son días planetarios. ¿De dónde viene menos el domingo? ¿Qué significa? Domini, significa del Señor. Sí, en inglés Sunday, sí. En inglés Saturday y Sunday son Saturno y el Sol. Pero en español tenemos lunes. ¿Qué planeta es ese? Martes, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus. ¿Ve? Y entonces en inglés Saturday, Saturno, y Sunday, día del sol. Entonces, en vez de enumerar los días, ¿qué ha sucedido? Lo que han hecho es darle nombre. Si no digo que está mal que nosotros digamos, bueno, ya viene el lunes o viene el miércoles, en realidad no hay ningún problema con eso, pero el sistema de Dios era enumerar los días porque era mucho mejor. La gente decía, ok, primero, segundo, tercero, todo era con referencia a ¿qué? Al sábado, ¿eh? El sábado, el séptimo, 1, 2, 3, 4, nos estamos acercando otra vez al séptimo. Cuando se enumeran, cuando se nombran, se pierde hasta cierto sentido esa connotación. El lago de fuego y azufre preparado para Satanás y sus seguidores es un lugar real. ¿Y dónde está? Todavía no está.
Es fuego muy literal. Muy literal. Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía indican que es fuego literal. Se compara con el fuego que cayó sobre Sodoma. Como en los días de Sodoma, dijo Jesús, cayó fuego. Así será la venida del Hijo del Hombre. Segunda de Pedro, el capítulo 3, dice, ese día vendrá como un horno. Y los impíos serán como estopa y serán consumidos. Es un fuego muy literal. Pero ese fuego no existe ahora. El diablo no se está asando en el infierno. Está muy ocupado con aire acondicionado en la tierra. Pero muy pronto se le va a acabar el aire acondicionado. Y va a ser consumido según la Sagrada Escritura. Fuego muy literal. ¿Ah? ¿Qué cosa? Sí, también. Es simbólico también de la destrucción final. ¿Cómo explicarle a los niños lo que es Halloween? Nada más llévelos a un almacén a donde venden cosas de Halloween. ¿Qué se encuentra ahí? Brujas, calaveras, monstruos, demonios. Y entonces uno tiene que decir, ¿tú crees que esto da una imagen correcta de Dios? Lo único que tiene que hacer. A mí me gusta lo que hacen los Pathfinders. Yo no sé si aquí lo hacen. Pero cuando yo fui director de Pathfinders, lo que hacíamos era salir y recoger latas de comida para luego hacer bolsas en Thanksgiving para regalarle a los necesitados. Se llamaba canning. Y yo recuerdo que las iglesias que yo pastoreé, y todavía en mi iglesia en Fresno lo hacen, recogían centenares de latas de comida para darle a los pobres en tiempos de Thanksgiving. En realidad, lo mejor que se puede hacer el día de Halloween es tener en la iglesia alguna actividad para los niños de la iglesia. Tener algo en la iglesia que contrarreste lo que está haciendo el mundo ese día. Tengo una fiesta para ellos en la iglesia. Y es importante tal vez predicar un sermón explicando el origen de Halloween. Hay muchas publicaciones, muchos libros que explican. En realidad, el Halloween es el Día de los Muertos. Por eso es que uno constantemente encuentra todo simbolismo de muertos en Halloween. Es completamente incompatible con el cristianismo bíblico. Y eso es lo que tenemos que hacerle ver a nuestros niños. ¿Es bueno o malo ir al cine? Malo. Déjame preguntar esto. ¿Qué sería mejor? ¿Ir a ver una película en el cine por 3 horas o leer la Biblia por 3 horas? Honestamente, ¿qué sería mejor para nuestra experiencia con el Señor? Si usted me dice ir al cine, voy a tener que orar por usted. Vamos a tener que hacer bandas de oración. 1000 veces sentarse a estudiar la Biblia. Entonces, ¿para qué vamos nosotros a desperdiciar nuestro tiempo viendo películas? Mire, Hollywood ya no produce nada bueno. Nada. Entonces, en vez de dedicar todo nuestro tiempo a ver esas películas violentas, etcétera, es preferible llenar nuestra mente de cosas positivas. Sí. Versículo, le puedo dar muchísimos versículos. 2 Corintios 3:18. Nosotros mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Usted llega a ser lo que contempla. Como lo que usted come lo hace físicamente, lo que usted ve y oye lo hace espiritualmente. Y hay otros versículos, Romanos 12:1 y 2.
donde dice que debemos ser renovados por la renovación de nuestra, ¿qué? Transformados por la renovación de nuestra mente. Sí. Oh, definitivamente. Tampoco traer el cine a la casa. Porque algunos jóvenes dicen, mis padres dicen, no me dejan ir al cine, pero ahí están viendo las películas en la casa. Es la misma cosa. Lo que pasa es que por muchos años nosotros los adventistas le decíamos a los jóvenes que no vayan al cine por el lugar. El problema no es el lugar. El problema es lo que hay en el lugar. Eso es lo que realmente contamina, porque contamina el cerebro, contamina la mente. ¿Cómo? Mire, sí, cualquier cosa que se hace en exceso es intemperancia. Eso incluye Facebook, incluye el Internet, incluye Twitter, incluye WhatsApp, incluye todas estas cosas que se han inventado, que son muy valiosas, muy útiles, pero en realidad en exceso, todos los excesos son malos. Hay que ser moderado. Por esa razón, yo tengo un Facebook y tengo miles de amigos y nunca he abierto el Facebook. Tengo alguien en la oficina que hace exclusivamente mi Facebook, y cuando hay cosas allí que la gente hace preguntas o que hay ciertas cosas que yo tengo que manejar, esa persona me refiere a mí eso, porque yo podría literalmente pasar 24 horas al día, 7 días a la semana en Facebook, literalmente, pero tengo muchas otras cosas que hacer. Tengo, por ejemplo, que escribir artículos sobre la ordenación de la mujer. Entre otras cosas. Aquí hay otra. Profecías con referencia al jubileo que menciona el Papa Francisco y otros evangélicos son bíblicos. A mí me parece que el Papa Francisco debería hacer lo que hizo Don Francisco. Jubilarse. No son bíblicos. Imagínense ustedes que el Papa dice que en este año los sacerdotes por un año pueden perdonarle el pecado de aborto a una mujer con tal que su arrepentimiento sea genuino. ¿Y cómo sabe el sacerdote si es genuino o no? ¿Acaso es capaz de leer la mente? Además de eso, ¿dónde tiene el sacerdote autoridad para perdonar pecado? En ninguna parte de la Biblia permite eso. Así que ya anda por mal camino. Y déjenme decirles algo, hermanos y hermanas. La mente humana le gusta lo sensacional. Le encanta lo que es sensacional. Se dieron cuenta que a medida que se iba acercando la fecha de la luna ensangrentada, estaban diciendo, no se quede en casa que se puede caer el techo. Y va a haber desastres grandes y va a haber una crisis económica y esto y aquello. Y esa luna ya pasó y no sucedió nada. Hermanos y hermanas, las señales en el sol, la luna y las estrellas ocurrieron hace mucho tiempo. Y esas señales no solo eran para indicar que estábamos entrando al tiempo del fin, sino que esas señales tenían el propósito de confirmar que las profecías de los 1260 días y los 2300 días estaban por concluir. Luna en sangre, 1780, el sol oscurecido,
1780, el terremoto de Lisboa, 1755, la caída de las estrellas, 1833, en el orden que menciona la Biblia, por fecha y en el orden que está en la Biblia, eso se cumplió. ¿Para qué la gente sigue tratando de buscar señales? Hay señales en Mateo 24, pero no es una luna ensangrentada, ni una visita específica del Papa a Estados Unidos, aunque yo creo que esa visita del Papa tiene implicaciones muy serias. Y vamos a hablar de eso. Yo voy a hablarles de la visita del Papa en estos días, en los temas que vamos a estudiar. ¿Cuándo terminará el tiempo de gracia? Bueno, ya terminó ayer. Nadie sabe el día ni la hora. Pero quiero decirles algo. El día que usted se muere, se terminó su tiempo de gracia. A veces miramos el cierre de gracia del mundo y decimos, oh, la puerta de la gracia se va a cerrar para el mundo. Y olvidamos que si llegásemos a morir esta noche, el tiempo de gracia se cerró para ese individuo. Hay un cierre de gracia individual y hay un cierre de gracia para todo el mundo. Y si no estamos listos para el cierre de gracia individual, nunca estaremos listos para el cierre de gracia para el mundo. Solemne eso. Así que nadie sabe el día ni la hora, porque si la gente supiera el día y la hora, esperaba hasta media hora antes para entonces consagrarse al Señor. ¿Qué hay de cierto que han colocado líderes homosexuales? Yo no tengo ningún conocimiento de que en la iglesia adventista se hayan colocado líderes homosexuales. Pero siempre hay un peligro. Pastor, ¿puede extenderse hasta las 6:15? Es una buena pregunta. Despedimos el sábado, bajamos a un refrigerio y arrancamos a las 7:45. Ahí dice 7. Bueno, pero 6:45 suena mejor. O podemos ir a comer pizza después. ¿Serán los judíos perseguidos como los adventistas por ser guardadores del sábado? Tendrán que decidir si van a guardar el sábado o no. Pero el mero acto de guardar el sábado no es suficiente. Tiene que ser el sábado conectado con Jesús, conectado con el Señor Jesucristo. Y la hermana White dice que miles y miles de judíos poderosos en las Escrituras, cuando llegue el momento de la ley dominical, dice que tomarán su lugar en el pueblo remanente de Dios. Sé que no se debe comer comida inmunda, cerdo, etc. Pero ¿por qué ese es el caso si no se siguen las otras leyes? Porque hay leyes ceremoniales, pero esa era diferente. Era diferente porque las leyes ceremoniales, las otras leyes ceremoniales, no tenían que ver con la higiene y con la salud. El no comer carne de cerdo es una ley de la salud. El no comer grasa es una ley de la salud. El no comer sangre es una ley de la salud. No solo es ceremonial, sino es moral, porque tiene que ver con el cuidado del cuerpo humano. Yo pregunto, ¿el cochino es igual de cochino ahora? ¿El cochino hace igual de daño ahora que hacían en el Antiguo Testamento? ¿O es que se convirtió el cochino? ¿Por qué creen ustedes que se llama cochino, marrano y puerco? Porque eso es. ¿Por qué queremos comer algo que es puerco? Que nos hace daño, que es marrano. ¿Qué pasa con los bebés de un mes? ¿Se salvan o se pierden? No sé.
Pero sí les digo una cosa, yo no conozco qué va a pasar con los casos de todos los bebés que tienen madres allí, que no tienen madres allí, qué va a pasar con esos bebés. Hay muchas circunstancias para las cuales no tenemos una revelación clara. Pero les puedo asegurar una cosa, y es que cualquier decisión que Dios tome, cuando veamos la razón, vamos a estar de acuerdo que Dios lo hizo bien. Hay mucho que no podemos explicar hoy en día. Por ejemplo, ¿cómo explico yo que en un accidente automovilístico se mate un teenager de 16 años con un hermanito de 2 años? ¿Cómo puedo yo explicar que un bebé se muera de cáncer? Yo no puedo. Pero yo sé que algún día, cuando el Señor habla los registros y me muestre antes y después el contexto de eso, voy a decir, Señor, lo que permitiste fue bueno. Ahora vemos oscuramente. Dios nos dice ahora, aunque no lo puedas explicar, confía. Y algún día, cuando te lo explique, vas a decir, Señor, bien hecho. Bueno, ya llegamos a las 6, ahí dice 6 y 11. Terminamos, 4 minutos. Ok. El pueblo judío tuvo una señal para dejar Jerusalén antes de su destrucción. ¿Cuál es la señal que nosotros salgamos de las grandes ciudades? La ley dominical. ¿Es necesario ser vegetariano para ser salvo? El vegetarianismo no salva a nadie. Pero una persona que ama a Jesús y quiere cuidar de su templo, va a vivir como Dios quiere que viva. El vegetarianismo es el fruto de la salvación, no es la causa de la salvación. Y algunas personas usan la reforma pro salud como un bate. Son como la policía. Y cualquiera que se desvía, están listos a criticar. Y lo que están haciendo es devorando carne humana, que es un peor pecado que devorar carne animal. Tenemos que permitir, yo creo que, hermanos y hermanas, cuando leemos el Espíritu de Profecía, yo creo que es claro que Dios quiere que nosotros tengamos una dieta como la que hizo en el Edén. Siendo sinceros y honestos, eso es lo que quiere Dios. Dios sí permitió un plan B, que comieran ciertas clases de carnes limpias. Pero escuchen bien, tenían que sacarle toda la sangre y toda la grasa. Hoy en día los que comen carne no hacen eso, porque el bistec tiene sangre y tiene grasa también. Así que aunque comemos carnes limpias, yo no como, pero aunque la gente come carnes limpias, está violando porque está comiendo la sangre y está comiendo también la grasa. Dios mandaba sacarle toda la grasa y toda la sangre, pero entonces ya no tiene sabor. Se dice, yo no quiero comer eso. Bueno, gloria a Dios, un buen incentivo para hacerse vegano, si no sabe a bueno. Dios no quiere que regresemos a un plan B, Él quiere que regresemos al plan A. Cuando vinieron los líderes religiosos judíos, le dijeron a Jesús, ¿se puede uno divorciar por cualquier causa? ¿Jesús qué dijo? Jesús dijo, mire, no se pueden divorciar y casar de nuevo, a menos que sea que una persona adulta. Y entonces ellos inmediatamente dicen, ¿y por qué razón entonces Moisés nos dijo que podíamos dar carta de divorcio? Jesús dijo, por la dureza de sus corazones, mas al principio no fue así. El ideal de Dios no es el plan B, es el plan A. Al principio no fue así. Y eso tiene que ver con el sábado, con el matrimonio, con las funciones de hombres y mujeres en la iglesia y en el hogar, y tiene que ver también con el asunto de la dieta. Significado teológico de Mateo 24:14 es que el evangelio se debe predicar a toda nación del mundo. Y entonces vendrá
el fin. Bueno.